Tema 4, Misión, Anuncio y Testimonio de la Fe. Concluida la primera parte introductoria, comenzamos la parte dedicada a la misión ad gentes o ad extra, que ocupará este tema y los dos siguientes. Este tema se abre con un panorama histórico. En él se recoge, primero, un cambio de paradigma teológico que se da en el siglo XX, y al que ya nos hemos referido, de las misiones a la única misión. En segundo lugar, el énfasis en que la misión ad gentes se centra en las iglesias locales. Abordamos luego las formas de transmitir o anunciar la fe. A continuación nos centramos en el primer anuncio, querigmea, en el testimonio cristiano y, finalmente, en la relación entre evangelización y promoción humana. De las misiones a la única misión. Desde el inicio, los cristianos han extendido el Evangelio en otros lugares, enviados por la comunidad, como Pablo y Bernabé, o de modo connatural a su vida y profesión, así los comerciantes o los soldados. Con el tiempo, será habitual el envío de pastores, obispos, monjes presbíteros, por ejemplo en la misión entre los pueblos germánicos. Con la aparición en el S. 13 de las órdenes mendicantes, como los dominicos o los franciscanos, y luego de otras congregaciones religiosas, se dará un fuerte impulso a la misión, sobre todo para la evangelización de nuevos mundos, en América, África y Asia. 1.1. Las misiones en los SS. 19 y XX. En el S. 17, la sede romana dirigió gran parte de la actividad misionera mediante la Congregación Propaganda Fide, 1622. Su actividad y la dedicación de las órdenes y congregaciones religiosas configuraron las misiones modernas, aquellos territorios lejanos de Europa, dependientes del Papa y de sus equipos misioneros. Con todo, esa actividad admirable, a la que se ayudaba generosamente desde Occidente, resultaba a la postre un sector excepcional en la vida de las iglesias de antigua tradición, de sus obispos y fieles. Con el tiempo resultó problemática, además, la vinculación de las misiones con las potencias coloniales, como España, Portugal, Francia, Holanda. Por otra parte, una de las preocupaciones principales del magisterio del S.XX fue la actividad misionera, a la que se dedicaron varios documentos, vid. Benedicto XV, Carta Maximum Iud, 1919, y las encíclicas de Pío XI, Rerum Ecclesiae, 1926, de Pío XII, Evangelii Praecones, 1951, y Fidei Donum, 1957, y de Juan XXIII, Princeps Pastorum, 1959. Los papas pedían la formación del clero autóctono, la adecuada preparación intelectual y espiritual de los misioneros, la acomodación hoy se diría, inculturación a las tradiciones, lenguas y usos de los pueblos, evitar confusiones entre la actividad religiosa y la colonial. Sobre todo, los papas llamaron a asumir la misión como tarea de todos. Pío XII apeló a la responsabilidad de los obispos como sucesores de los apóstoles. También pidió el envío entonces novedoso de sacerdotes diocesanos a las misiones, en Fidei Donum. 1.2. Un cambio de perspectiva. El Concilio Vaticano II tuvo que revisar la praxis misionera de los últimos siglos para afrontar algunas cuestiones abiertas. A. La imagen de las misiones, como algo sectonal de lo que se ocuparían solo algunos. El Concilio, en cambio, dirá que la misión es obra del entero pueblo de Dios en la que todos los fieles colaboran a su modo. El colegio episcopal y su cabeza ejercen esa responsabilidad, primaria e inmediatamente, pues los obispos han sido ordenados no solo para una diócesis, sino para la salvación del mundo, cf. Agosto de 1938, esa universalidad también está inscrita en los presbíteros, partícipes con los obispos de la sollicitudo omnium ecclesiarum, de la responsabilidad por todas las iglesias. B. La identificación de las misiones con territorios subdesarrollados no siempre se ajustaba a la realidad, y propiciaba una imagen de unas iglesias ricas que dan y envían a unas misiones pobres y receptoras. Tal dualismo evocaba un ingrato colonialismo, con reivindicaciones de autonomía eclesial y críticas al cristianismo occidental. C. La misión, además, no solo era algo propio de territorios lejanos, de Europa, misiones extranjeras, sino que era necesaria también en los países de antigua tradición cristiana donde existían amplias zonas de población ajenas al Evangelio.
En 1943 se publicó en Francia un libro con un título provocador, Francia, país de misión. H. Gadine y Daniel. En él se advertía la descristianización, iniciada en el período de entreguerras, particularmente extendida en los barrios obreros de las grandes urbes. Este cambio de perspectiva propició inquietud, pues suponía ampliar términos como, misionero, misiones. Si para ser misioneros no hacía falta ir lejos, no se desactivaría el envío a las misiones. El desarrollo posterior confirmó que, en efecto, todo lugar es lugar de misión, lo que no tiene que afectar al envío a otros lugares, si realmente se comprende a la Iglesia, en estado de misión, allí donde se encuentren los cristianos. La corresponsabilidad misionera de todos en la Iglesia era, como ya tuvimos ocasión de señalar, el marco que el concilio señaló para comprender las misiones, en el seno de la única misión. 1.3. Explicaciones del magisterio. Los riesgos para las misiones, en cambio, vinieron de otro lado a partir de los años 60. La crisis misionera tuvo que ver con el rechazo de la actividad ad gentes como una indebida invasión cultural de las particularidades locales, o contraria al respeto de la conciencia, o a la consideración de las religiones no cristianas como caminos ordinarios de salvación, o considerar como objetivo de la misión la promoción humana y la liberación de las injustas condiciones sociales. El magisterio de la Iglesia reaccionó sobre todo con 3 documentos: el Decreto ad gentes, del Concilio Vaticano II, la Exhortación Evangelii Nuntiandi, Pablo VI, 1975, y la Encíclica Redemptoris Missio, Juan Pablo II, 1990, que trata, como dice en su título, sobre la permanente validez del mandato misionero. A partir de los años 70 en Latinoamérica, aquejada de grandes desigualdades sociales, las conferencias del CELAM vieron la necesidad de un discernimiento teológico pastoral sobre la relación entre evangelización y liberación. Evangelizar, señala la Evangelii Nuntiandi, constituye la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Existe para evangelizar, N14. Esta tarea contó con la aportación de 2 instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una primera en 1984, Libertatis Nuntius, sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, que advertía del riesgo de utilizar la perspectiva marxista para el análisis teológico, y una segunda en 1986, Libertatis Conscientia, sobre la libertad cristiana y la liberación, que abordaba la liberación en perspectiva cristiana. 1.4. Evangelización, conciencia y libertad. En los comienzos del nuevo milenio, algunos han argumentado en contra de las misiones y de la evangelización en general, aduciendo que iría contra la conciencia o la libertad, puesto que no es necesario pertenecer a la Iglesia para salvarse. Hay que decir que la conciencia y la libertad se apoyan en la verdad, que siempre debe ir unida a la caridad, verdad que está protegida por el Evangelio. En cambio, el relativismo, el escepticismo y el individualismo van contra la verdad y por tanto contra la libertad. Ciertamente la Iglesia es necesaria para salvarse, si bien la pertenencia visible a la Iglesia no se exige a aquellos que sin culpa no la han conocido. Por otra parte, pertenecer a la Iglesia no supone buscar el poder o la influencia humana, no se opone al compromiso social y es una oferta libre, pues la verdad no puede imponerse, solo puede mostrarse con el testimonio del amor y la argumentación racional. Todo esto vale también para el ecumenismo. Por tanto, no cabe entre los cristianos un proselitismo de malas artes. Sobre estos aspectos antropológicos, eclesiológicos y ecuménicos de la evangelización, cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, nota sobre algunos aspectos de la evangelización, 3 de diciembre de 2007. En definitiva, el apostolado o la evangelización no solo no van contra la conciencia y la libertad, más aún, el anuncio y el testimonio del Evangelio son el mejor servicio que los cristianos pueden prestar a cada persona y a la humanidad entera, cf. CEC 851. Escribió San Juan Pablo II, la misión de Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse, quiero invitar a la Iglesia a un renovado compromiso misionero. En efecto, la misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. La fe se fortalece dándola. La nueva evangelización de los pueblos cristianos hallará inspiración y apoyo en el compromiso por la misión universal, RM 1 a 2. CFEG 15.
2. La misión ad gentes en y desde las iglesias locales. 2.1. El fin de la actividad ad gentes, evangelización e implantación de la Iglesia. El Concilio Vaticano II señala la finalidad de la actividad ad gentes dentro de la única misión de la Iglesia, su fin es la evangelización e implantación de la Iglesia en los pueblos o grupos en que todavía no ha arraigado, AG 6. La palabra de Dios es una semilla que debe crecer en las iglesias autóctonas hasta que estén suficientemente organizadas y dotadas de energías propias y de madurez, de modo que provistas convenientemente de su propia jerarquía al servicio del pueblo fiel y de los medios naturales al desarrollo de la vida cristiana, aporten su cooperación al bien de toda la Iglesia. Subrayemos algunos aspectos. A. La plantación de la Iglesia es fruto de la evangelización. La comunicación de la fe es un acontecimiento eclesiogénico, genera nuevas iglesias, con su desarrollo institucional, cf. CEC 853. Al mismo tiempo, esas iglesias jóvenes tienen como misión seguir anunciando el Evangelio, establecer nuevas comunidades, e implantarse en las diversas culturas. B. El decreto ad gentes entiende la implantación de la Iglesia no solo en sentido institucional y jurídico, pastores propios, autonomía de gobierno y económica, sino también en el sentido existencial y social de una comunidad viva en la que el Evangelio ha de inculturarse, de manera real en la vida de los cristianos. La misión ad gentes está presente asimismo en las iglesias de antigua tradición. La situación actual, ya desde hace décadas, requiere que la misión ad rite se abra a los no cristianos que con frecuencia, quizá como inmigrantes o refugiados, viven en las iglesias locales, nacientes o ya florecientes. 2.2. Todas las iglesias para todo el mundo. Hasta el XX las misiones se llevaron a cabo mediante la generosa dedicación de las instituciones religiosas y misioneras, en dependencia directa del Papa. Se entendía, en cambio, que los obispos tenían responsabilidad solo en sus respectivas diócesis. El Concilio Vaticano II propició un cambio de enfoque, en el sentido de despertar la responsabilidad de todas las iglesias locales, sus obispos y fieles. Pertenece, ante todo, al cuerpo de los obispos la preocupación de anunciar el Evangelio en todo el mundo, agosto de 1929. Aquí tienen su origen las misiones diocesanas, mediante las que las iglesias locales como tales se han responsabilizado de la evangelización en otros lugares. B. Las jóvenes iglesias, surgidas de la misión también han de superar una actitud solo receptiva para transformarse en verdaderos sujetos de la misión ad gentes. Como la iglesia particular debe representar lo mejor que pueda a la iglesia universal, conozca muy bien que ha sido enviada también a aquellos que no creen en Cristo y que viven en el mismo territorio, para servirles de orientación hacia Cristo con el testimonio de la vida de cada uno de los fieles y de toda la comunidad, agosto de 2020. C. Como consecuencia de lo anterior, se comprende que el sujeto de la misión, ad gentes, es la comunión universal de las iglesias locales, presidida por la Iglesia local de Roma con su obispo que es el Papa. Así se fue abriendo el principio siguiente, todas las iglesias para todo el mundo. De este modo la actividad misionera, especialmente el envío y la acogida de los misioneros, es signo y resultado de la comunión de las iglesias locales. Signo del impulso evangelizador de cada iglesia, y signo de esa comunión, todos se enriquecen al dar y al recibir. 2.3. Cooperación misionera. Todos los cristianos han de responsabilizarse de las misiones. No solo los religiosos, sino también los obispos, presbíteros y los laicos. Algunos laicos son enviados oficialmente por la Iglesia, individualmente o en familia, pero la mayor parte de los laicos permanecen en su lugar, oran por las misiones y colaboran con su ayuda material, o con su competencia profesional. En diversas formas todos los cristianos se encuentran en estado de misión. De aquí surge la cooperación misionera entre todas las iglesias. Además de muchas iniciativas locales de animación misionera y de envío de misioneros, las obras misionales pontificias son un importante impulso para la cooperación en la misión. Históricamente surgieron como iniciativas particulares. En 1922 recibieron el nombre de pontificias. Los papas las han recomendado reiteradamente. Como institución unitaria son 4 obras dirigidas a la animación y cooperación misionera en toda la Iglesia. Estas obras son, 1. La propagación de la fe, su cometido consiste en la educación, la formación,
la sensibilización y la cooperación misioneras de las comunidades cristianas. 2. La obra de la Santa Infancia o Infancia Misionera, tiene como objetivo cultivar en los niños una conciencia misionera, crear una red solidaria de comunión espiritual con los niños de las regiones más pobres, y despertar vocaciones misioneras. 3. La obra de San Pedro Apóstol, se dedica a la promoción del clero local en las misiones. 4. La obra de la Pontificia Unión Misional, se dedica a formar a todos los que tienen que ver con las misiones, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos. 2.4. Vocación y espiritualidad misionera. Aunque a todo discípulo de Cristo incumbe el deber de propagar la fe según su condición, Cristo Señor, de entre los discípulos, llama siempre a los que quiere para que lo acompañen y los envía a predicar a las gentes. Por lo cual, por medio del Espíritu Santo, inspira la vocación misionera en el corazón y suscita al mismo tiempo en la Iglesia institutos, que reciben como misión propia el deber de la evangelización, que pertenece a toda la Iglesia. Porque son sellados con una vocación especial los que, dotados de un carácter natural conveniente, idóneos por sus buenas dotes e ingenio, están dispuestos a emprender la obra misional, sean nativos del lugar o extranjeros, sacerdotes, religiosos o laicos. Enviados por la autoridad legítima, se dirigen con fe y obediencia a los que están lejos de Cristo. Agosto de 1923. La vocación para la misión, ad gentes, requiere unas cualidades y formación teológico-pastoral, junto con una intensa espiritualidad misionera. Cf. Agosto de 1929, Juan Pablo II, NRM, Cap 8, como apropiación existencial de los contenidos teológicos de la misión. La vocación misionera requiere una fuerte experiencia de Dios. Se pide igualmente amor a la Iglesia en su unidad y diversidad. El misionero se dirige a los interlocutores no como objetos de una oferta, sino como personas. De ahí la importancia de la acogida, la cercanía, el encuentro y la comunión, especialmente con los más necesitados. La respuesta a esta vocación comienza por sus propias actitudes personales, para hacerse capaz de escuchar y apreciar los dones que puede recibir de los demás. De esta manera en muchas ocasiones podrá ser también humilde instrumento de la reconciliación entre los pueblos. El misionero es un acompañante de las culturas de los pueblos, procurando equilibrar la globalización con el respeto a las diversidades locales. Habrá de discernir los valores de las religiones no cristianas, y vivificarlos desde la fe cristiana. Las instituciones misioneras, organismos diocesanos, asociaciones, institutos misioneros, organizaciones de ayuda espiritual y económica, voluntariado misionero, además de responsabilizarse de la animación misionera y de la preparación de los misioneros, habrán de acompañarlos en sus necesidades espirituales y materiales. 3 formas de transmitir la fe. Veamos ahora las diferentes formas de anunciar o transmitir la fe. El primer anuncio, igual a querigma, es el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo como manifestación central del amor salvador de Dios, se lleva a cabo por medio del testimonio y la palabra. La predicación de los pastores prepara la iniciación cristiana en la fe y vida sacramental, bautismo, confirmación y Eucaristía. Esta predicación es principalmente mistagogía, igual a introducción al misterio, sobre todo en las celebraciones litúrgicas. La catequesis con vistas a la madurez de la vida bautismal y la enseñanza religiosa y teológica en diversos ámbitos, escuela primaria y secundaria, seminarios, facultades de teología y otras instituciones académicas. A continuación, abordamos el primer anuncio y el testimonio cristiano, que incluye también la promoción humana. 4. El primer anuncio, querigma. Mencionamos el contenido del primer anuncio o querigma, en griego, noticia pública traída por un heraldo, así como algunas condiciones. A. El contenido del querigma es el anuncio de la buena noticia, igual a evangelio, de la salvación en Cristo Señor, muerto y resucitado, en el que se manifiesta el amor de Dios por la humanidad. No se trata de una mera información, sino que el anuncio es ya interpelación de la gracia del Espíritu Santo, como se observa en la predicación de los apóstoles. Es una invitación a la conversión, y a la remisión de los pecados por el bautismo, lo que supone el encuentro personal con Cristo y la incorporación a su cuerpo, la Iglesia. Se lleva a cabo por la predicación de los pastores en nombre de la Iglesia, y por el testimonio y palabra personal de los cristianos, en la vida familiar y laboral, como hacen los fieles laicos. B.
el primer anuncio requiere condiciones antropológicas, tales como el diálogo de amistad, el testimonio de vida o la colaboración social, cf. CEC 856. 5. El testimonio, martiría. Jesús es el testigo primero del Padre. Los apóstoles dan testimonio de Jesús, lo que se prolonga en el testimonio de la Iglesia, fundado en la continuidad, tradición viva, de todos en la comunión de fe del sujeto histórico que es la Iglesia. Desde los primeros siglos la evangelización se apoyaba en el testimonio de vida de los cristianos, cf. CEC 2044, ofrecido con motivo de sus actividades, viajes, comercio, etc., con sus relaciones familiares y sociales, es decir, el testimonio de vida confirmada con obras, en el marco de la obediencia de la fe, cf. RM 1,5, 16,26. Especial relevancia tiene el testimonio de los misioneros, que puede llegar hasta el martirio como forma suprema de testimonio de fe. El testimonio es elemento decisivo de la evangelización. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. Pablo VI, Ixourt. Evangelii Nuntiandi, N41. El testimonio personal también debe ir acompañado, en lo posible, por la palabra que ofrece las razones de la esperanza, en Cristo, cf 1p, 3,15, y por el testimonio comunitario de los cristianos. Sobre el testimonio de los fieles cristianos en la perspectiva de la evangelización, ad intra, vid tema 8, apartado 2 y el final del tema 11. 6. Evangelización y promoción humana. Venimos empleando el término, evangelización, en su sentido más habitual y amplio, equivalente a todo lo que hace la Iglesia en su misión salvífica, el anuncio del Evangelio acompañado por la comunicación de la gracia de Cristo en los sacramentos y en las acciones de los cristianos, centradas en la caridad. El término evangelización tiene otros usos más específicos para designar, 1. Las tres funciones de la misión, triple munus, profético, sacerdotal y real, 2. El ministerio de la palabra y sus formas, predicación, catequesis, enseñanza escolar o académica de la religión y la teología, y 3. El primer anuncio de la fe o querigma. Estos sentidos siguen siendo válidos. La evangelización, además, abarca la promoción humana, por vínculos antropológicos, teológicos y evangélicos, cf. Evangelii Nuntiandi, 31. Vínculos de orden antropológico, porque la persona no es un abstracto, sino alguien situado en un contexto familiar y social, laboral y económico. Vínculos de orden evangélico y teológico, porque el Evangelio pide la redención de la entera realidad con la promoción de la justicia y de la paz. El Evangelio no puede reducirse a un proyecto puramente temporal, pero lleva necesariamente a transformar sin violencia las estructuras sociales. El Evangelio es un mensaje de verdadera libertad y garantía de una paz que comienza por la paz con Dios en el corazón de las personas, y se apoya en la justicia y el amor. Por eso, el testimonio de la caridad de Cristo, mediante obras de justicia, paz y desarrollo, forma parte de la evangelización, porque a Jesucristo, que nos ama, le interesa todo el hombre, N. Queritas in Veritate, N. 15.